Una breve introducción para su parcial, consejos, recomendaciones, tips, lo que como ustedes lo llamen. El día de mañana ya es su parcial y a diferencia de los demás parciales se van a dar cuenta que sí que es un parcial fácil, no es tan complicado como algunos lo ven. Así que son 15 preguntas, generalmente lo que es la parte teórica. Para los que están pasando prácticas con la doctora Daisy, tal vez no sepan, algunos me estaban preguntando, son 15 preguntas para lo que es la parte teórica, ¿ya? Y son preguntas puntuales, alguna que una, dos o tres preguntitas son para expresar o describir, pero las demás son opción múltiple, son falso y verdadero, son para completar y son para llenar. ¿Ya? Y entre todos hacen las 15 preguntas, cada pregunta un punto. Y hay preguntas clásicas que los que están en prácticas, gracias a Dios, si se dan cuenta, se les ha repetido tanto en teoría como en práctica. Por ejemplo, las preguntas clásicas que siempre les hace la doctora, las de las amebas, muchos las rinan ahí, pierden puntos ahí, y generalmente se les hace valer por 2 puntos, es la doctora. Muchos rinan porque no entienden cuando se les dice que tienen que decir las diferencias a nivel de trofosodito, a nivel de quiste, a nivel del núcleo. No sé si por la premura, o por la rapidez, o por el nerviosismo, muchos en su primer parcial, ¿qué hacen? Van, ponen las diferencias y no mencionan si es en trofosito, no mencionan si es en quiste, eh, no mencionan si es en el núcleo de diferencia de la coli y de la histolítica. Y muchos ponen las diferencias, pero no hacen lo que es, no especifican en dónde. Y por eso la doctora no hace valer la respuesta, ¿ya? Un consejo. Igual lo mismo si les indica en ciclospora, isospora, critosporidium. Lo mismo en las taenias. Recuerden que la taenia tiene un escólex, tiene un cuello, tiene un estróbilo, que tiene proglótides, sus ramificaciones uterinas. O sea, tienen que especificar en dónde y en qué es la diferencia, ¿ya? Un consejo para que no estén arruinando preguntas mañana. Después hay otras preguntitas clásicas, por ejemplo, las del en Valentín, ¿qué les dicen? La función del macronúcleo y micronúcleo, la pregunta clásica que siempre hace. Y así sucesivamente, en las yardas, mediante que se adhiere el disco suturio, las isosporas en pacientes con VIH, escritos por ahí, lo mismo, las fases esporogónicas, la fase sexuada, la sexuada, ¿en qué parásito se presenta? En la isospora, en la ciclospora y el sarcocistis se presentan las tres fases, que son la fase esporogónica, la fase, ¿cómo se llama esta? Esporogónica, sexuada y asexuada, ¿ya? O sea, esas tres fases se presentan en isospora, ciclospora y sarcocistis. En Cryptosporidium solo presenta asexuada y sexuada, no presenta fase esporogónica. ¿Qué es la fase esporogónica? Es la maduración en el medio externo, prácticamente, en otras palabras, ¿no ve? Así. Ahora, por ejemplo, a ver, ¿qué más les puedo decir? En hematelmintos y en platelmintos, la doctora siempre le gusta preguntar los que son hospederos intermediarios, hospederos definitivos. En el hospedero intermediario, ¿qué fase se da? Se va a dar la fase larvaria, siempre. En el hospedero definitivo, ¿qué fase se va a dar? Se va a dar la fase adulta o la sexuada, como tal vez, porque si ustedes se dan cuenta en los dibujos, hay hembras y machos dentro del intestino, y el definitivo, ¿cuál es? Es el humano, por eso se le da las fases adultas, ¿no? En cambio, las fases larvarias, por ejemplo, la taenia, el chanchito ingiere el huevo, ¿qué se va a dar? Dentro del cerdito se va a dar lo que es la triquina, falsa triquina, como dicen otros, ¿no? La triquina del chanchito, pero no es esa, que se da la fase larvaria. ¿Por qué? Porque el cisticerco es el que está causando la patología ahí. O sea, el huevo en sí. El cisticerco cuando ingresa al humano causa lo que es la teniasis. Y esa es otra pregunta clásica del huevo. Cuando el humano ingiere el huevo, ¿qué hace? Se va a dar qué cosa, no se da la cisticercosis, ¿ya? Y dependiendo a qué órgano vaya, y generalmente al órgano principal que va a ir es al cerebro, y por ende si se lo dice neurocisticercosis, ¿ya? Ahora, si el humano ingiere lo que es el Cysticercus celulosae, que es el elemento infectante de la Taenia solium, ¿qué se va a dar? Pues se va a dar la taenia, se va a crecer del cisticerco, que es la larvita, va a crecer adulta y va a crecer la taenia solium. Así, preguntas puntuales, clásicas, es las diferencias de las larvas, que
los primordios genitales en la uncinaria de la rectitoidea es más chiquitito, es pequeño, sus cavidades bucales, en el estrongiloide es más grande su primorio genital, o sea, diferencias así. En las filariformes de la uncinaria, su cola termina en punta, de la estrongiloides, su cola termina en muesca, o sea, esas preguntas son puntuales y clásicas que siempre hace la doctora. De la Latum, ¿qué tipo de anemia? La uncinaria, ¿qué tipo de anemia te causa? La uncinaria es una microcítica, hipocrómica o ferropénica. La Latum es una deficiencia de vitamina B12 o macrocítica, hipercrómica. O sea, esos dos tipos de anemias. Y así, o sea, son, si se dan cuenta, son preguntas nada difíciles que en clase se les ha dicho a los que están en práctica con el doctor. Yo también he tratado de repetirles muchas veces. Y así, las preguntas son así, ¿ya? Y eso vale 15 puntos literalmente. Ahora, lo que va a valer 20 puntos generalmente, el primer parcial es donde aparecen los casos clínicos así para dibujar, porque ya en el segundo les presenta más para resolver nomás, ¿ya? Son lo que es los casos, el caso clínico que vale 20 puntos. Y dentro del caso clínico, ¿cuáles son englobados? Están englobado, ¿qué cosa? Las preguntas clásicas que la doctora les hace. A ver, te lo voy a mostrar. Y vamos a ir haciendo un par de casitos clínicos para que ustedes, para que todos vayan comprendiendo. Vamos creo que son estas todas. Se puede ver la pantalla, ¿no? Sí, ahorita. Ya. Son todas las preguntas que me acuerdo. No sé si alguno les ha aumentado la doctora. ¿Alguien me puede corroborar? Si hay alguna que estamos obviando. Talla, peso, procedencia. Observaciones. Sí, eso sí. De las preguntas. Observaciones y parásitos. Ya, a ver, aquí vamos a trabajar con femenino. Talla 1,70. Peso 62. Procedencia. Dependiendo. A ver, Montegut o Camiri. Camiri. Observaciones. Ya, durante la semana, o bueno, durante las semanas que han tenido en práctica con la doctora, han ido resolviendo casos clínicos, ¿no? Y bueno, dentro de los casos clínicos que han hecho, les soy sincero, se les ha tratado de, ¿cómo decirles? Meterle todo el tipo de parásitos para que ustedes puedan razonar. Pero llegado el momento de su parcial, el caso clínico es muy sencillo, no es tan complicado como suelen ser. Como han hecho algunos pasos que ponían más de 5 o 7 prácticas. Eso se los hacía con la intención de que ustedes entiendan y vean la diferencia, ¿ya? Pero se van a dar cuenta que el día de mañana a mucho va a poner 3 parásitos, casi un parásito importante, 2 parásitos casi importantes y los demás ya no tienen importancia médica. ¿Ya? Sonata circular de 25 centímetros. Ya. Y muestras, vamos a trabajar a ver. Huevoneta. SPP. 2. Este es de Yardia. Eh, 3 escenario y
Ya. Empezamos con un casito así rápido, sencillo. Como siempre se les había dicho, chicos, en el caso clínico siempre se van a fijar estos detallitos de aquí. Pareciera que ustedes no lo toman importancia, no le dan la importancia que requiere. Pero estos datos de aquí nos indican muchas cosas dentro del caso clínico y el cuadro patogénico que el paciente esté presentando en el caso clínico. ¿Ya? El sexo es indiferente, puede ser femenino o masculino. Pero tengan cuidado cuando el sexo pueda ser, decir, femenino, embarazo de un mes, o 4 semanas, o 6 semanas, o 7 semanas, o 8 semanas, ¿ya? Recuerden muy bien que dentro de la triada del embarazo hay 3 trimestres, donde el primero es de formación, el segundo es de maduración y el tercero ya es de formación completa. Donde en el primero y en el segundo trimestre generalmente no deben dar ningún tipo de tratamiento por, por no crear malformaciones al feto, ¿ya? En el tercer trimestre ya pueden empezar a dar algún tipo de tratamiento si es que así la clínica lo requiera. Si es que el parásito es muy mortal, pueden empezar a dar tratamiento. Pero generalmente no se les da en primero y segundo trimestre. Tercero ya quizás porque ya está casi formado el feto, ¿verdad? Pero lo mejor es no darle tratamiento. Eso van a tener muy en cuenta cuando si es que les llegase a poner un paciente femenino con embarazo, ¿ya? Después, la talla es muy importante. ¿Por qué? Porque la talla te dice cuánto mides y el peso te dice cuánto de peso tienes. Si la talla y el peso no tienen correlación, no tienen una igualdad, ¿qué nos va a querer decir? Que nuestro paciente, si presenta un peso bajo, va a presentar lo que es eh, un peso, o sea, está presentando una desnutrición, puede estar presentando una diarrea severa, puede estar presentando una anemia. Eso nos puede indicar el peso bajo, ¿ya? La procedencia igual es importante. ¿En qué tipos? En las larvitas, en la uncinaria y la estrongiloides. Recuerdan que estas larvitas generalmente entran por vía cutánea. Y entran por vía cutánea donde generalmente están en los suelos. Y si están en los suelos, en los climas cálidos, ¿no ve? Porque estos son también geohelmintos. Así que igual es importante. Hay casos clínicos que la doctora lo mete a veces la procedencia para que ustedes se den cuenta quién está predominando ahí, ¿ya? Lo más importante creo que para mí dentro de estos datos es las observaciones. Siempre fíjense eso de las observaciones, porque a veces esta cosita de aquí ya te puede quitar 6 puntos en tu parcial, ¿ya? Esa mención de las larvas en esputo ya pierdes literalmente 6 puntos o 5 puntos. Porque las larvas en esputo te van a indicar muchas cositas, ¿ya? En este caso clínico vamos a presentar un paciente que tiene observaciones, unas larvas en esputo. Presenta un parásito circular de 25 centímetros. Así les puede poner y les ha puesto en práctica. Cuando decimos que tiene 25 centímetros, ¿a qué parásito nos hacemos referencia? Nos hacemos referencia al Ascaris lumbricoides. ¿A qué? General macho, porque la hembra es más grande de 30 hasta 30 centímetros. ¿Ya? Entonces nos está diciendo que tenemos larvas en esputo, tenemos un parásito circular que ha salido en las heces fecales, que es de 25 centímetros, entonces es un macho. Ya tenemos 2 parámetros ahí. Agregando este conocimiento de las medidas, si les puede llegar a mencionar un parásito circular de 1 centímetro, ¿a quién hacemos referencia? Al Oxyurus o Enterobius vermicularis, al macho, que es de 0,5, pero hay otros de la hembra sale de 1 centímetro, así que, pero si es un parásito de 0,5 a 1 centímetro, es un Oxyurus por ley. Si es un parásito de 25 centímetros a 30 centímetros, es un Ascaris lumbricoides, ¿ya? Acuérdense, cito biencito, si es que le llegase a preguntar. Y en observaciones nuestro paciente presenta eso. Ahora, dentro de lo que es el parásitos en heces fecales, nuestro paciente presenta un huevo de Tiny SPP, presenta 2 quistes de Giardia y 3 huevos de uncinaria más 10 huevos de Trichodes, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que aquí tenemos nosotros 4 parásitos y tenemos 5
más este de aquí, que es de las larvas en esputo. Recuerden que las larvas en esputo no es más que un proceso por el cual el parásito hace el ciclo, famoso ciclo de Loss. ¿Y qué es el ciclo de Loss? No es más que el paso del parásito mediante los vasos sanguíneos, mediante vía hepática portal, que llegan al corazón, a la vena cava, a la aurícula derecha, de ahí le envían al ventrículo derecho, va a emitir por la arteria pulmonar, llega a dónde? A los pulmones. Y todo ese proceso que se denomina, se llama ciclo de Loss. Y durante todo ese proceso que el parásito está circulando dentro del ser humano, se lo va a llamar síndrome de Loeffler. ¿Y qué es el síndrome de Loeffler? Es la reacción, es la respuesta del huésped, o sea, del humano, al parásito, que se manifiesta mediante una reacción linfoplasmocitaria, el cual presenta tres sintomatologías clínicas importantes, que es la fiebre o temperatura, la tos con expectoración y la eosinofilia, porque está en tejido, ¿ya? Esos son los tres síntomas claves del síndrome de Loeffler. Así que mira, ya aquí vamos a ver por qué les digo esto, ¿ya? Entonces las larvitas ya me han dicho eso. De todos estos parásitos, que están los cuatro aquí, nosotros ¿qué hacemos? Tenemos que ubicar a nivel intestinal los parásitos, todos los que están aquí. Eso es aquí, ¿ya? ¿Qué hacemos? Tienen que hacer el dibujito clásico que se les dijo, este de aquí. El que les he pasado al grupo a nivel intestinal. ¿Qué tenemos en nuestro caso clínico? Tenemos un huevo de taenia. Ahora, aquí depende mucho de su vivez de ustedes. Porque cuando la doctora les mencione huevo de taenia SPP, ustedes pueden avivarse o pueden arruinarla. ¿Por qué les digo esto? Porque si simplemente les dice que tiene un huevo de taenia SPP, no sabemos si dentro de nuestro organismo está una solium o si dentro de nuestro organismo está una saginata. Recuerden que el huevo es igual para ambas taenias, tanto de la solium como de la saginata. Es igual para el echinococcus, pero en el parcial no va a entrar echinococcus, ¿ya? Que es el quiste hidratídico. Así que solo nos quedan la taenia solium y la taenia saginata, cuando nos mencione un huevo de taenia SPP. Ahora, pueden ser vivos ustedes y decir, ah, bueno, me voy con la Solium porque la Solium es más peligrosa que todas. Si no la trato suficientemente adecuado con el tratamiento correspondiente, la Solium, ¿qué va a hacer? Puede causarme una autoinfección endógena, puede liberar sus huevitos, estos huevitos pueden romperse sus oncósferas, liberarse la oncósfera y causar ¿qué cosa? Una cisticercosis. Dependiendo del órgano que vaya a migrar, te puede causar una neurocisticercosis si está en el cerebro. Y recuerden que cuando llega a ese estadio ya es más patológico, ¿no? O sea, ahí ya pueden avivarse ustedes. Si es que les llegase a decir un huevo de taenia SPP, digan que es una solium, ustedes se definen que es una sopa, ustedes es una solium, y ya resuelven su caso clínico diciendo que el más patógeno es la solium ahí. Independientemente de qué parásitos hay, ¿ya? Porque es la única taenia que te va a causar una neurocisticercosis. La taenia saginata no te causa neurocisticercosis. Ahora, hay otra taenia que es la asiática, que la asiática generalmente ¿a dónde se va? Se va a la parte hepática, al hígado. Ahí es donde se queda. No es en el intestino, en el cerebro. Se va generalmente al hígado la asiática, que es un híbrido, como algunos lo conocen. ¿Ya? Entonces, volviendo a nuestro caso clínico, nuestra pregunta primero es ubicar a nivel intestinal. Ya hemos ubicado a nivel intestinal. ¿Qué tenemos a nivel intestinal? Tenemos, pongámosle una solium, para que seamos justos. Una solium, ¿ya? Voy a dibujar qué cosa a la solium, que con su escole, sus ventosas y su coronita de ganchos característico. El tamaño igual es importante, no es más grande. La saginata es más grande, recuerden, de 5 a 10 metros. Este es de 5 a 7, la solium.
¿ya? Te dibujo mi solium, ya, listo. Presento, ¿qué más presento? Dos quistes de Giardia. Si afuera me dicen, en materias fecales me dicen quistes de Giardia lambia, adentro, en el intestino, en el tubo digestivo, ¿qué va a estar entonces? Va a estar el trofozoito, que es el elemento patógeno. El quiste y el huevo no son más que los elementos de resistencia, además de los elementos infectantes en algunos casos, ¿ya? Entonces, dibujo, tenía dos quistes de Giardia, dibujo dos trofocitos de esta manera, ¿ya? Así los trofocitos. Así le gusta que dibujen a la doctora. Tengo, si no mal recuerdo, tres huevos de uncinaria. ¿Qué quiere decir? Que hay tres parejitas de hembra y macho. Aquí está una parejita. Este es el macho, el de aquí. Vamos a agrandar un poquito. Este de aquí es el macho y este de aquí es la hembra. El macho, recuerden que tiene su bolsa copulatriz, que es una forma triangular. Esa es la característica de las uncinarias. Recuerden eso. Y es en forma de Y. Este es el macho, esta es la hembra, forma el Y. Porque las adultas de la uncinaria son las patógenas. Ahí, ¿ya? Dibujo una, dos, tres. Ya tengo las tres. ¿Y me voy dónde? Tengo 10 huevos de truchas. Dibujo 10 parejitas de truchas o una cantidad considerable de truchas para que no esté llenando su intestino. Ahí, ¿ya? De todas esas, volvemos aquí. La pregunta dice, ya hemos ubicado a nivel intestinal. Hay otra pregunta que les dice también que tienen que hacer los huevos o dibujar los huevos de la materia fecal, que no es más que van, agarran lo que es, dibujan un círculo, literalmente, un círculo que es el campo microscópico que nosotros lo llamamos en el laboratorio, y dibujan los dos huevos, los dos quistes de Giardia, el huevo de Taenia spp, los 10 huevos de Trichuris y los 3 huevos de Uncinaria. Eso es lo que tienen que dibujar en el campo microscópico, ¿ya? Entonces, una vez que ya he dibujado los dos, me paso a las preguntas. Una de las preguntas es, identifique al parásito más y menos patógeno que dé a nivel intestinal. Recuerden eso, a nivel intestinal está la pregunta. Porque hay dos tipos de preguntas que les puede hacer confundir. A nivel intestinal, ¿cuál es el parásito más patógeno? ¿Cuál dirían ustedes? Pues prácticamente la Taenia solium. ¿Por qué? Porque es la que te puede causar una neurocisticercosis. Por más que haya 10 tritures, porque recuerden que también tienen que analizar la cantidad y tienen que analizar la patogenicidad. Obviamente el trichuris, ¿qué te hace? Te quita sangre, te quita 0,05 milímetros de sangre. Obviamente te puede causar una anemia, pero cuando son ya 10, ya son 10, te pueden causar una anemia. Pero aquí la que más daño te puede hacer es la Taenia solium, ¿ya? Entonces para mí la solium es la más peligrosa aquí. Entonces digo que la solium es la más patógena. Luego puedo poner aquí al trichus, porque hay 10 trichus. Luego de eso me pongo pues a las uncinarias, porque tengo 3 uncinarias. Luego de eso pongo pues, al menos patógeno la Giardia, porque solo hay 2 citas, ¿no? Y ahí está presentando entonces que al más patógeno. El menos patógeno en ese caso es ¿quién? La uncinaria. Digo, la Giardia por la cantidad, porque solo hay 2 quistecitos de Giardia. Ahora, ya hemos ubicado al más patógeno, al menos patógeno. Nos vamos a la parte donde dice identifica el parásito más patógeno que presenta el paciente. Ahorita vamos a hacer un caso con fasciole hepática, ¿ya? Para que diferencien ahí. El más patógeno a nivel, entonces la solium. Se repite la misma pregunta, literalmente, la misma respuesta, ¿ya? Ahora, nos vamos a otra preguntita que es, una vez que hayan determinado lo que es el más patógeno y menos patógeno a nivel intestinal, a nivel del paciente, el paciente se refiere a nivel general, dependiendo de todos los órganos que esté, ¿ya?
nos vamos a describir las características, pero antes de describir las características del más patógeno, vamos a observaciones. En observaciones nos dan dos observaciones. Las larvas en esputo y el parásito circular de 25 centímetros. Las larvas en esputo nos van a servir para qué pregunta, para esta de aquí, para la pregunta número 6 que está aquí. En la pregunta número 6 te dice, el paciente presenta fiebre, ¿quién es el agente causal? Presenta tos, ¿quién es el agente causal? Presenta eosinofilia, ¿quién es el agente causal? Presenta anemia, ¿quién es el agente causal? O sea, son 4 preguntas literalmente que cada uno vale un puntito. ¿El paciente presenta fiebre? Pues sí, presenta fiebre. ¿Por qué? Porque tengo unas larvas en esputo. Nos indica que está haciendo un famoso ciclo de los. ¿Ya? ¿El paciente presenta tos o expectoración? Pues sí, presenta. ¿Por quién? Por las larvas en esputo. ¿El paciente presenta eosinofilia? Pues sí, porque es un síntoma clínico y característico patognomónico de las larvas en esputo. ¿El tipo de anemia? Aquí sí. Recuerden que la Solium sí te puede causar una anemia igual, como es la más patógena, pero hay otro tipo de anemia que está causándote la trichosis, que es los 10 huevitos de trichosis. Te pueden causar una anemia microcítica, hipocrómica, porque te está quitando sangrecita, al igual que la Solium, igual te está quitando nutrientes, y por ende pueden poner las dos, que es la Taenia Solium, porque te quitan nutrientes, una anemia microcítica. Generalmente las que te quitan nutrientes son anemias microcíticas, ¿ya? Y también la que es la del trichosis, por la cantidad. Si fueran 2, 3, 4 trichosis, no me causaría tanto daño en sí. Ahorita son 10 huevitos de trichosis y hay una buena cantidad que me está causando una anemia, ¿ya? Y en colaboración de nuestra Taenia Solium que hemos definido aquí. Hasta ahí entonces ya hemos respuesto estas preguntitas. Ahora dice aquí, describe las características del parásito más patógeno. Entonces, ¿de quién hablamos? De la Taenia Solium. Realiza el cuadro clínico del parásito más patógeno de la Taenia Solium. En las características del parásito más patógeno, ¿qué tienen que decir? ¿Qué es la Taenia? La Taenia es un metazoario pluricelular que pertenece a los helmintos en sus formas de platelmintos, porque es de cuerpo plano, y ahí empiezan a describir su característica morfología externa, morfología interna. En la morfología externa e interna, externa, en la Taenia se le presenta lo que es el estadio de huevo, presenta el estadio de Taenia y el estadio de cisticerco, ¿ya? El elemento infectante es el Cysticercus celulosae, de la Taenia Solium. En la morfología interna, ¿quién va a presentar el parásito o nuestra famosa Taenia? En su morfología interna, la Taenia presenta aparato, sistema nervioso, aparato reproductor y excretor. No presenta sistema digestivo. ¿Por qué? Porque su alimentación es mediante la ósmosis. Ósmosis, ¿ya? Por eso se alimenta la taenia. Mediante la ósmosis ingiere los nutrientes que el humano ingiere. No presenta digestivo, no presenta sistema circulatorio y no presenta aparato respiratorio. Esos 3 en los platelmintos. En los nematelmintos son 4, 2. Digestivo, reproductor, excretor y nervioso. No presentan respiratorio ni circulatorio. Todos los parásitos no presentan esos dos, circulatorio ni respiratorio, para que se den cuenta. ¿Ya? Ya está ya descrito prácticamente lo que son las características externas e internas del parásito. Ya lo he presentado en otras palabras, como les enseño en práctica. Ahora, realice el cuadro clínico de más parásito, más patógeno. Aquí van a tener mucho cuidado porque dependiendo quién venga a colaborar a la doctora Daisy, a la doctora Zuli mañana, porque el año pasado había un problema donde en esa pregunta una compañera puso lo que no sabía, dudó. No sé por qué dudó, porque prácticamente en clases nosotros les decimos cómo tienen que hacer el cuadro clínico.
pero ella lo hizo corridamente, o sea, presenta exoletriz indirecta, digamos, realiza tanto en cuadro patogénico, aumenta el peritaltismo, te causa una enteritis y te causa dolor y abdominal, todo eso. Y eso lo había puesto. O sea, y bueno, había un ayudante que le había dicho que sí, debe ser así, le dijo. Y obviamente ella se confió y pecó por confiar en ahí, ¿ya? Porque la doctora claramente les ha dicho en práctica cómo tienen que hacer el cuadro clínico del paciente. Tienen que empezar, o pueden hacerse un cuadradito, una tablita ahí en su pleno examen, dividida en 4 casillas. ¿Y cuáles son estas 4 casillas? Las famosas 4 casillitas que hemos dicho, estas de aquí. La acción, la acción parasitaria tiene que ser un cuadrito. Tienen que separar la acción patógena y la acción patológica. Y al último, la sintomatología. Así es como tienen que hacer su cuadro clínico. Y solo les está pidiendo del más patógeno. Ahora van a tener mucho cuidado cuando les haga esa pregunta, van a leer biencito, porque yo voy ya como 3 años con la doctora ayudándole y he visto en muchos exámenes que a veces les hace preguntas, pues si describe el cuadro patogénico de los parásitos más patógenos, o te está englobando a quiénes son los más patógenos ahí, y ahí está, si te dice que hagas de manera gradual, del más patógeno al menos patógeno. Puede haber esa pregunta. O como en este año les ha empezado a decir, describa el cuadro clínico del parásito más patógeno. Solo está individualizando a un parásito, ¿ya? Van a tener mucho cuidado ahí. Una vez que ya han llenado todo lo que es el cuadro clínico del parásito más patógeno, nos vamos a la otra pregunta. Ya que estamos aquí, también les puede poner el ciclo biológico del parásito más patógeno. Aunque esto, si ustedes son muy vivos, ya directamente lo pueden definir en las características externas del parásito, ¿no? Que presenta un ciclo biológico, la Solium, por ejemplo, presenta un diheteroxénico, 2 hospederos, uno definitivo que es el humano, uno intermediario que es el cerdo, su elemento infectante es el Cysticercus celulosae, su hábitat es el intestino delgado, el elemento patógeno es la TN adulta, vía de salida materia fecal, mecanismo de infección, carnivorismo, porque consume la carne del chancho, o también se puede dar por fecalismo, por ano, mano, boca. ¿Por qué? Porque puedes ingerir el huevito directamente, el medio infectante, la carne, alimentos contaminados, o el ano, mano, boca, o sea, la vía de ingreso oral, o sea, esas cositas ya ustedes se pueden avivar y poner directamente en las características generales para que, por si la doctora también les pide eso. Pero generalmente cuando escriben características, hablamos de morfología externa, interna y parte del ciclo biológico. ¿Ya? Volviendo a nuestro caso clínico, ya estábamos, realizar el cuadro clínico. Ya hemos hecho el cuadro clínico de la Taenia sólea. Nos vamos al paciente, presenta fiebre, todo ya hemos hecho. Las larvas. En este caso no mencionamos en sí qué tipo de larvas, porque recuerden, ¿quiénes hacen ciclo de los? Las que hacen ciclo de los, ¿quiénes son? La oncinaria, el strongyloides y el ascaris lumbricoides. Igual les puede preguntar, es una pregunta teórica prácticamente esa, ¿quiénes hacen ciclo de los? ¿Ya? De los nematelmintos son los 3 únicos que hacen ciclo de los. Los que no hacen ciclo de los son ¿quiénes? El Oxyurus o Enterobius verbicularis y el Trichuris trichuria, ¿ya? Ahí también van a tener mucho cuidado. Y no especificamos de qué tipo de larvas, porque si te dan cuenta, aquí por ejemplo hay un ascaris, aquí por ejemplo hay uncinarias. No sabemos si es de la uncinaria o del ascaris, las larvitas que estamos observando en el esputo, ¿ya? Ustedes mencionan que pueden ser las larvas del esputo y ahí si quieren pueden agregar, puede ser tanto del ascaris, del strongyloides o de la uncinaria. Y listo. Y por último, realice el tratamiento. En este caso, ¿a quién me voy a abocar? Prácticamente a la Taenia sólea. Y puedo dar suplementos de hierro, ¿para qué? Para aliviar la patología, la anemia que me está causando el trícholis. Y profilaxis prácticamente son los cuidados que hace que se debe tomar para evitar la parasitosis dentro del humano. ¿Ya? ¿Hay alguna preguntita? Para que pasemos otro casito.
La doctora dijo que vamos a ponerle cantidad del tratamiento o algo así. No sé si mañana igual va a ser así. Eh, de soy sincero, en los 2 años que he visto, la mayoría ponía lo que prácticamente, ¿qué medicamento utilizamos? O sea, por ejemplo, el Paratenia, que se utiliza para Cicuantel. Y bueno, bueno, al paciente se le debe adquirir un tratamiento basado en praziquantel. Ahora, si la otra les enseña a sacar las fórmulas y todo eso, pueden meterlo, pero prácticamente con que, porque yo me he dado cuenta que al momento de revisar el examen, nosotros en qué nos fijamos, en qué medicamento estás utilizando para cierto parásito, ¿ya? O sea, con que diga praziquantel en líneas, todo bien. O sea, eso nos fijamos al revisar generalmente yo y la doctora Daisy. La doctora suele igual cuando me menciona un praziquantel, un medicamento que es propio para ese parásito, que han escogido como el más patógeno, está bien. Así que si ustedes ya, si, como les he compartido la fórmula, igual pueden pasar al grupo que tenemos para que todos también conozcan, porque el de la doctora Daisy no conocen, tal vez no les he explicado tal vez, o tal vez les he explicado, así que sería bueno compartir esa información, pero generalmente con que ustedes pongan el medicamento que van a darle, está bien. Igualmente les he dicho a la doctora que les va a dar las cajitas supuestamente de los medicamentos y les va a dejar adelante de la mesa y ustedes pueden ir, sacar, les he dicho. Así que prácticamente el prospecto del medicamento te dice cuál es la dosis. ¿Otra pregunta? Sobre los quistes de Yardia, por cada quiste, ¿cuántos suponemos que van a haber internamente? ¿Cuántos trofosóitos? Cuando les hablen de lo que es la Yardia, el Balantidium y la ameba, generalmente, por ejemplo, les dice 2 quistes de Yardia, pues dentro del intestino, pues 2 trofosoditos de Yardia. 3 quistes de Balantidium, 3 trofosoditos de Balantidium. O sea, eh, generalmente la doctora utiliza esa cantidad de parásitos para que ustedes se den cuenta. Y es correcto, ¿no? O sea, que si les dice en parásitos en heces fecales un huevito, pues solo hay un huevito, hay un quiste, hay un trofozoito adentro. Recuerden que adentro son los patógenos, los trofozoitos y los adultos, al igual que las larvitas, ¿ya? En las usinarias, entre usinarias tenían que haber 3 parejas, ¿no? De usinarias. Sí, porque una hembra y un macho te da un huevito, otra hembra y un macho te da otro huevito, y otra hembra y un macho te da otro huevito. 3 uncinarios, literalmente. 3 pares de uncinarios. Auxi, disculpe, ¿qué parásitos estaban en el ciclo de los? ¿Ya? En el ciclo de los, recuerden que son los nematelmintos, los de cuerpo cilíndrico, blando, rosado, ¿ya? ¿Quiénes hacen ciclo de los? Es una pregunta clásica igual que a veces les hace. El Strongyloides estercolaris, 1. 2. La uncinaria. 3. El Ascaris lumbricoides. Esos son los 3 parásitos que hacen el famoso ciclo de los. Además y los que no hacen ciclo de Sí, los, doctora. el Trichuris y el Oxyurus, ¿ya? Agregando a esa preguntita, hay también otra pregunta que les suele hacer: ¿qué parásitos son los geohelmintos? El Trichuris, la Uncinaria, el Ascaris y el Strongyloides. Recuerden que requieren del medio externo para madurar, ¿ya? En cambio, el Oxyurus no requiere tanto del medio externo, ni bien sale y es un elemento altamente infeccioso, su huevito, ¿ya?
Ahí tenemos, creo, un casito con Ascaris. Ahí tenemos el Ascaris. No. Yo tengo una pregunta, Johnny. No, mande, Habías mande. mencionado, habías mencionado algo de que, por ejemplo, un parásito puede estar en el cuerpo sin la necesidad de que su huevo, por ejemplo, esté en las heces fecales. A ver, dame un ejemplo, no entendí tu pregunta. ¿No ve que habías mencionado que había un parásito en heces fecales de, creo, de 15, de 25 centímetros o 15 centímetros era? Sí, sí. Y estabas hablando de una ascariasis, pero había huevos de urcinaria, pero no había huevos de ascariasis. Ah, claro. Ah, bueno, en ese caso, generalmente el Ascaris, que es el macho, generalmente sale cuando le hemos acoplado. Pero en este caso no presentamos no se ve lo que es los huevos. Y si no se ve prácticamente no hay nada que ver, porque puede ser que el Ascaris que sale es un macho que tal vez solo estaba solito ahí, no había una hembra, no ha formado huevo, no ha copulado, no hay huevos, por eso no han salido huevos. Y por eso se ha salido el Ascaris lumbricoides, porque no hay a quien copular. Recuerden que el macho copula y se sale, pero en este caso no tenía quien copular. Dos kits de Valentina, drogas. Terror de escenario. ¿Qué más? Tres huevos de Taenia. Nada. Ya. Aquí esto les va a complicar. Aquí vamos a cambiar. Más de 12 ramificaciones para que sea más fácil. Ya. Aquí tenemos otro casito clínico donde hay prioridades, ¿ya? Aquí vamos a ver, me falta fértiles, pongámosle, fértiles e infértiles. Y 4 infértiles. Ya. A ver, otro casito. Aquí tenemos lo que presentamos al paciente. Mantenemos estas de aquí. Las larvas igual. Quitamos las larvas. Ya quitaremos las larvas. En observaciones nos va a dar un parásito con una proglótide de más de 12 ramificaciones uterinas. Aquí estoy haciendo alusión a nuestra famosa Taenia saginata, ¿ya? A la que es de la vaca. Saginata. Si es menos de 12 ramificaciones uterinas, es nuestra famosa Taenia solium, ¿ya? En parásitos en heces fecales tenemos 4 huevos de fasciola hepática, 2 quistes de Balantidium coli, 3 huevos de Taenia nana, 10 huevos fértiles de Ascaris y 4 huevos infértiles de Ascaris, ¿ya? Vamos a la primera pregunta. Ubica los parásitos a nivel intestinal. Aquí voy a corregir mi error que he mandado en la anterior foto dibujada que les mandé. Indicando, por ejemplo, vamos a empezar a ver, teníamos una proglótide de más de 12 ramificaciones uterinas. Entonces estoy haciendo alusión a esta de aquí, a la saginata, ¿ya? Tenemos 4 huevos de fasciola. 4 huevos de fasciola hepática en el conducto biliar del hígado. O sea, ¿qué hago? Me dibujo un conducto biliar y dibujo a la fasciola adulta, ¿ya? A la fasciola adulta, y así sí es la fasciola, para que ustedes vean cómo se dibuja. Su copito, su ventosa ventral, sus ramificaciones intestinales y es un poco más aguadadita. Y me dibujo 4, porque hay 1, 2, 3, 4, ¿ya? Las patógenas, porque esas son las adultas. Alguien me preguntaba en la anterior clase, ¿y por qué vemos el huevo de fasciola hepática en heces fecales si está en el conducto biliar?
Y aquí viene la respuesta, bueno, prácticamente anatomía. Recuerden que el conducto biliar transporta lo que es la bilis, ¿no? De la vesícula, que prácticamente es el que almacena la bilis. ¿Y a dónde va a desembocar? Mediante un esfínter, que es el famoso esfínter de Oddi, que desemboca ¿dónde? En el intestino delgado. Y si en el conducto biliar están los huevitos de la fasciola hepática, pues por la bilis, impulso, van a llegar al intestino. Y del intestino, pues van por intestino delgado, grueso y recto. Y salen a la materia fecal sus formas de huevito, ¿ya? Por eso se le ve, se le observa la fasciola hepática, los huevitos de fasciola hepática en materia fecal. Ahora, ¿por qué les digo fasciola hepática? Porque muchos casos clínicos durante las semanas que han estado haciendo les han metido fasciola hepática. Y por eso les decía que lean también ese temita, porque puede ser que les pregunte. Esto generalmente, la fasciola hepática es un parásito de sangre y tejido. Pero como este año la autora ha empezado a implementar lo que es la fasciola hepática, así que sería bien que también repasen ese temita, ¿ya? Guerra avisada no mata. Antes nosotros hacíamos con el quiste hidatídico, pero ahora estamos haciendo con la fasciola hepática, ¿ya? Entonces dibujo aquí cuatro adultas de fasciola hepática. Tenía 2 quistes de Balantidium. Adentro, ¿qué tengo? 2 trofosaitos de Balantidium coli. Recuerden que su cilio es la principal característica. El micronúcleo y el macronúcleo. Lo que más tiene que predominar en su dibujo. Ya las vacuolas también, ¿ya? Pero esos son los 4 generalmente. Luego tenía 2 quistes Balantidium coli, 3 huevos de Taenia nana y huevos de Ascaris fértiles e infértiles. Nos vamos aquí. Tenía 3 huevos de Taenia nana. Entonces, ¿dónde me voy? A la porción duodeno-yayunal, que es esta de aquí. Aquí prácticamente es el duodeno, este es el yayuno, y aquí está el ilion. En la porción duodeno-yayunal, aquí sí están nuestras nanas, estitas, ¿ya? Aquí corrijo mi error porque les había dibujado con la forma larvaria su cabecita, ¿ya? Ahí voy a corregir mi error, me voy a enmendar, pero en este dibujo está bien, así tiene que estar, ¿ya? Prácticamente, ¿cómo lo dibujan? Dibujan un puntito, tic, un puntito hace, y hacen segmentos, unos 4 o 5 segmentitos, porque la taenia nana es la más pequeña de todas las taenias, ¿ya? Y como me dicen 3 huevos de taenia, entonces voy a dibujar 3 taenias nanas. Aquí van 1, 2 y 3, aquí 3, ¿ya? Y he dibujado a mis taenias nanas. Ahora, ¿qué más me mencionan? Me mencionan 10 huevos fértiles de Ascaris y 5 huevos infértiles de Ascaris lumbricoides. Entonces, puedo hacer desde aquí, puedo dibujar todo, en todo este espacio que puede ver el intestino, puedo dibujar lo que es a los huevos. No los huevos, sino al adulto de la Ascaris lumbricoides. Y como dicen huevos fértiles, entonces, ¿qué quiere decir los fértiles? Que hay hembras y machos. Y si me dicen huevos infértiles, ¿qué quiere decir? Que solo hay hembritas, no hay machos que estén copulando, ¿ya? O sea, en este paciente están tanto hembra y macho como hartas hembritas, por los infértiles, ¿ya? En total son 15 Ascaris que se están presentando, o sea, dibujo 10 parejitas de Ascaris y 5 hembritas solteritas, ¿ya? Y hasta ahí he dibujado todos mis parásitos a nivel intestinal. Afuera, en el campo microscópico, en el circulito que hacen, ¿no ven? ¿Recuerdan? Hay que tienen que dibujar. Pues dibujo en lo que es, me ha mencionado al Balantidium, entonces dibujo 2 quistes de Balantidium coli. Recuerden que el quiste del Balantidium coli no presenta micronúcleo, porque está se está ingerido por el macronúcleo cuando está en quiste, porque el quiste es de resistencia, no es de reproducción como es el trofozoito, ¿ya? Y sus vacuolas. Dibujo 2 quistes. Dibujo huevos de Taenia nana, asícitos tienen que dibujar. Estos son los huevitos de Taenia nana. Recuerden, estos son los flagelos polares con sus tapones mucosos o engrosamientos mucosos a ambos lados. Y aquí hay como 3 pares de ganchos, de donde emergen los filamentos polares. Si no hay filamentos polares, como está aquí el dibujo, de los huevitos no valen. Así literalmente. Y la doctora donde más se fija es el huevo de Taenia, donde muchos lo orginan. El huevo de Taenia, de este huevito, ¿ya?
Me dice 3 huevitos, en este dibujo 3 huevitos de taenia nana. Me dice, ya he dicho Balantidium, ya he dicho taenia nana. Me dice huevos fértiles. Aquí estoy ingresando. Me dice huevos fértiles. ¿Cuántos huevitos? 10 huevos fértiles. Les digo, dibujo como esto. Con su corona de mamelones, su doble capa y sus blastómeros o embriones, como dice, en la parte interna. ¿Ya? Los infértiles, ¿cómo son los infértiles? Son ovaladitos con sus mamelones superpuestos, así feitos, ovalados, que no tienen, pierden la capa albúgina, o sea, esta doble capa de aquí. ¿Ya? Así son los infértiles. Dibujo 5 de estos y dibujo 10 de estos en el campo microscópico. Y ya está. Ya he dibujado todos los parásitos que tenía este paciente. Ya está. Ahora nos vamos a lo que es ahora a la identificación. Ya hemos dibujado a nivel intestinal en campo microscópico. Ahora, ¿qué hacemos? Nos vamos a nivel de la segunda pregunta. Identifica el parásito más patógeno y menos patógeno a nivel intestinal. Volviendo a nuestro dibujito anterior. Aquí sí nos vamos a venir para acá. Ya. Tenemos a quién? A nuestra Taenia saginata, tenemos al Balantidium coli, tenemos a la nana y tenemos al Ascaris. Tenemos 4 parásitos. ¿Ya? De los 4 parásitos tengo que escoger un patógeno. Y aquí, si se han dado cuenta, la cantidad va a predominar por la patogenicidad. ¿Ya? ¿Por qué? Porque al mencionar que tengo 10 huevos fértiles de Ascaris lumbricoides y 5 huevos infértiles de Ascaris lumbricoides, ¿qué me quiere decir eso? Que mi intestino delgado está prácticamente repleto de Ascaris lumbricoides. O sea, está llenito. Y no sabemos cuántos más todavía puede haber. Pero hay una gran cantidad de Ascaris lumbricoides. Y eso ya me alarma ¿a qué? A que el Ascaris me puede causar un hilo dinámico por obstrucción. Y eso es más peligroso que tener una taenia. Y como en este caso tengo una taenia saginata, pues puede estar años, puede estar días, meses, horas, minutos, segundos, el tiempo que quiera, no me va a causar una cisticercosis como te causa la taenia solium. Pero aunque esté la taenia solium, la cantidad del Ascaris me alarma. ¿Y cuál es mi más patógeno aquí? Pues el Ascaris. ¿Por qué? Porque me puede causar una obstrucción intestinal, un hilio, y si no trato adecuadamente, pues ¿qué voy a hacer? Mi paciente se obstruye y se muere. En otras palabras, va con San Pedro. Así que tengan en cuenta la cantidad de Ascaris que les pueda llegar a mencionar. No siempre tienen que ser 15, puede mencionar hasta 10 Ascaris, 9 Ascaris, 11, 12 Ascaris. Cuando es en cantidad, ya me alarma a una obstrucción. ¿Ya? Entonces, mi más patógeno aquí, ¿quién va a ser? El Ascaris. Luego puede estar secundariamente la saginata, porque es una taenia. Terciariamente, la fasciola hepática, porque hay 4 bits. Y por último está pues después viene la saginata, porque hay una proglotide de más de 12 ramificaciones. Y por último, el menos patógeno, por ende, va a ser ¿quién? Dos trofocitos de Balantidium coli, porque solo son 2 hitos, a diferencia de una saginata, que es más grande, en otras palabras, ¿no? Entonces, más patógeno, Ascaris. Menos patógeno, para mí, el Balantidium coli, por la cantidad, porque solo hay 2 hitos. Nos vamos a la pregunta que dice, bueno, aquí la pregunta dice, realice las características generales del parásito más patógeno que presente el paciente. A nivel del paciente, o sea, general, que incluye a nivel intestinal y a nivel hepático, ¿cuál va a ser más patógeno? Obviamente que el Ascaris.
¿Por qué? Porque tengo miedo a que se me obstruya, me cierre el paso, se vuelva un masista y no me deje pasar los alimentos, cause un fecaloma, en otras palabras, materia fecal dura ahí, y me muero, literalmente. ¿Ya? O sea, por ende, el Ascaris, tengo que describir que el Ascaris es el más patógeno que el paciente en estos momentos está presentando. Y por ende, desarrollo la tercera pregunta. Realice las características del Ascaris lumbricoides. ¿Y qué es el Ascaris? Es un protozoario, es un metazoario pluricelular que pertenece a los helmintos, que se subdividen en su grupo de nematelmintos, ¿ya? Que presentan cuerpo cilíndrico, presentan cuerpo blando, presentan cuerpo rosado, presentan aparato digestivo, excretor, reproductor y sistema nervioso. No presenta ¿qué cosa? No presenta circulatorio, no presenta respiratorio. Ya hay descrito la configuración interna. La configuración externa o estadios parasitarios. ¿Qué presenta el parásito? Presentan huevos. ¿Qué tipo de huevos? Presentan huevos larvados, huevos fértiles, huevos infértiles y huevos decorticados. En sus estadios adultos presentan lo que es el hembra y el macho. En sus larvarios presentan ¿qué cosas? Las larvitas, desde L1 hasta L5. ¿Cuál es el elemento? Ahora nos vamos al ciclo biológico, describimos la característica del ciclo biológico del Ascaris. El Ascaris, ¿qué es el Ascaris? El Ascaris es un ciclo biológico monocénico. Vía de ingreso oral, hábitat del intestino delgado. El elemento infectante, ¿quién es? En los medios de infección es el fecalismo, o elementos el mecanismo de infección fecalismo, medios de infección, alimentos y aguas contaminadas. Y el hábitat del intestino delgado, el elemento infectante. Aquí es una pregunta clave. El elemento infectante del Ascaris lumbricoides es el huevo larvado con L2, ¿ya? L2. Acuérdense de esa preguntita. Elemento infectante del Ascaris lumbricoides, huevo larvado con la larvita L2, ¿ya? El elemento patógeno, pues pueden ser las larvitas, pero generalmente las más patógenas son las hembra y macho. Las machos. Hembra y macho, ¿ya? Las adultas, en otras palabras. Y presenta una fase sexuada y asexuada. Sexuada, ¿por qué? Porque la hembra copula al macho. Y asexuada, ¿por qué? Porque se da por lo que es una fase de maduración externa, requieren del medio externo. Por ende, es un geohelminto que requiere del medio externo. Recuerdan que cuando el huevito del Ascaris lumbricoides sale al medio externo, sale como huevo fértil, cuando el macho copula. Si sale como huevo fértil, ¿qué hace? Con el tiempo, las condiciones de temperatura, generalmente que tienen que favorecer al huevo, hacen que el huevito se vuelva un huevito larvado, ¿ya? O sea, de fértil va a pasar a un huevo larvadito. Y cuando este está en el estadio de huevo larvado L2, prácticamente es el elemento infectante del Ascaris lumbricoides. Y es así como hace su ciclo biológico, y hay descrito todas las características que podría haber dicho del más patógeno. Me voy al cuadro clínico. ¿Me baso en quién? En el Ascaris lumbricoides. Todas las acciones patógenas. Aquí solamente me está hablando de la hembra y el macho, o sea, de las adultas. No me está hablando de si hay larvitas o no hay larvitas. ¿Ya? Vamos a la otra pregunta. Realiza el cuadro clínico, ya realizamos el cuadro clínico. Características, ciclo biológico, hemos dicho. El paciente presenta fiebre, presenta tos, primero, ¿presenta fiebre el paciente? No me presenta fiebre. Quizás aquí por la fasciola hepática, porque hay 4 huevitos, porque recuerden que la fasciola hepática tiene un periodo de invasión y un periodo de estación. Cuando está en periodo de invasión, te va a causar, sí, te causa fiebre ahí, ¿ya? Te causa fiebres con la temperatura elevadita, te causa eosinofilia. Pero cuando está en estado de estadio, en periodo de estado, ¿qué te va a causar? Te va a causar una reacción alérgica severa. Es muy alérgica la fasciola hepática y te causa eosinofilia. Fiebre no tanto, porque la fiebre se da más en el periodo de invasión. ¿Y cuáles son las toxinas que la fasciola hepática libera? Pues son la prolina y la hidroxiprolina. ¿Ya? Entonces, volviendo fiebre, sí puede haber poquita, leve, por
la fasciola hepática, la única que te puede causar, digamos. Pero como son cuatritas, no tanto, una baja. Tos no hay porque no tenemos larvas. Eosinofilia por los huevitos de fasciola hepática. Pobrecitos, nada más. Poquita, igual, leve, literalmente. Y eso me anima a decir que no tanto porque solo son 4 huevos. Si fueran 5, 6, 7 u 8 huevitos, ya ahí sí te puedo decir que sí, te causa una fiebre, te causa una eosinofilia. ¿Te causa anemia el parásito? Pues sí, hay una anemia. Y entre ellas están factores, como ¿quiénes? La saginata, la tenia saginata, porque te consume nutrientes. ¿Y en colaboración de quién? De nuestros famosos ascaris. Porque recuerden que el ascaris igual se alimenta de los nutrientes. Y si te quitan nutrientes, te causa una anemia, por ende la saginata en colaboración del ascaris. ¿Ya? En esa colaboración, los parásitos te causan una anemia leve, generalmente microcítica, hipocrómica, ¿ya? Realiza el tratamiento, pues me baso en quién. Aquí es importante, recuerden que se debe administrar un paciente cuando está con abundante cantidad de ascaris. Se debe administrar primero, ¿qué cosa? Actúo con mi aceite mineral, ¿ya? Una vez que le echo aceite mineral, el cuerpo de la ascaris, ¿qué hace? Se desliza fácilmente y ahí aplico rápidamente. ¿Qué cosa aplico? La piperacina, cuando se trata de una obstrucción por ascariasis. La piperacina, ¿qué hace la piperacina? No es más que hace que contrae la musculatura del ascaris, hace que parece que quede quieto y por el aceite mineral resbale y salga por todo el tracto digestivo. Pero jamás de los jamases, nunca, a no ser que sea tu ex, digamos, le des un tratamiento vos, ¿no? Le puedes dar a tu ex pamoto de piramitel o alguna vendasol y ya lo mandas con San Pedro, digamos. O sea, ¿para qué te quiero? Andate, visita San Pedro. Pero ustedes como médicos nunca deben dar piperacina al mismo tiempo que el pamoto o la albendazol. Nunca. Son dos fármacos antagonistas. No tienen sinergismo. No puedes mezclar ambos fármacos. Peor si son los albendazoles, porque uno contrae y el otro activa, o lo vuelve loca, como dicen los parásitos. O sea, no hay lógica, ¿ya? Por eso es mejor dar un tratamiento prioritario, y en este caso utilizo la piperacina, ¿ya? Y realizo cada tratamiento, piperacina. Hemos dicho, profilaxis, pues todos los cuidados que ustedes pueden dar a una persona o un paciente que se trata de parasitosis. Generalmente se les dice lavar las manos, los alimentos, cuidarse, siempre lavarse, bañarse, el aseo es fundamental, todo eso. Esa es profilaxis, dar medidas preventivas para que no adquiera una parasitosis. ¿Alguna pregunta para que hagamos un casito más? Y yo creo que a dormir. El orden, cuando dijiste de la patogenicidad, te olvidaste de mencionar a la nana. ¿Iría después de la saginata? ¿Antes de la Ah, fasciola hepática? ¿O dónde? las nanas van al penúltimo. La última es el Valentino coli. Luego las nanas. Y de ahí ya sucesivamente fasciola, saginata y ascaris. Son 3 nanas, no te causa tanto daño. Chiquititas son, recuerden, la tenia es la más pequeña en otras palabras. Pero lo estamos haciendo así en orden porque, para que ustedes sepan cuál es más patógeno o menos patógeno. Porque después simplemente les pide al más patógeno y al menos patógeno. ¿Ya? Ya, gracias. Disculpa, ¿y a partir de qué cantidad puede, o sea, tener mayor patogenicidad de la nana? Cuando son parásitos así únicos, no únicos, sino, como te diría, las nanas, o al igual que los protozoarios como el balantidio, la ameba,
Generalmente pueden ser arriba de 7, 8, 9 a 10. De 10 yo generalmente. Y la otra generalmente les pone 10, o les pone 10, o les pone 5, o les pone 4, o les pone 12. Lo máximo que les suele poner. La cantidad les dice eso. Y generalmente las nanas son más peligrosas, como en algunos casos dice en pacientes pediátricos, que son los niños. Ahí sí te puede asustar un poquito más la nana, a diferencia de otros parásitos. Siempre traten de ver eso, porque a ver, las uncinarias creo que a muchos les ha confundido cuando les decía arriba de 10, o 7, o 8, o 12 te puede causar una anemia. Algunos les decía que 7 no es poquito, o 4 es poquito, 5 es poquito. Hay que tener un criterio para ver la parte clínica de eso. Cuando, porque generalmente la doctora les pone 10 funcionarios o 8 funcionarios, para que no les se confunda, ¿ya? Pero si les dice eso, tengan en cuenta que si hay 10 funcionarias, me está causando una anemia microcítica hipocrómica que me está succionando sangre, porque las funcionarias se alimentan del oxígeno, ¿ya? Ahí entra la cantidad. Pero si yo tengo solo 3 funcionarias o 2 nanitas, no me causa tanta enfermedad, ¿ya? A ver, otro casito más para que nos despidamos. Y una pregunta, si tuviéramos un huevo de Taenia solium y tendríamos 5 ascaris, ¿cuál sería el más patógeno? 5 o Pues yo me 6. guío, ya, buena pregunta. Pues ahí yo me guío por la cantidad. Yo- Una instrucción te dice que puede ser 10, 9, 8, o hasta 12, o hasta 15, o hasta 16. Pero como solo hay 5 ascaris, 5 huevitos, o sea, 5 poquitos, es una cantidad baja, ¿ya? Y por ende, ¿quién va a ser la más patógena? Pues la solium. ¿Por qué la solium? Porque me puede dar neurocistis, digo, no neuro, cisticercosis. Y dependiendo del órgano que se vaya a alojar, pues es la neurocisticercosis, ¿ya? Y tenga mucho cuidado porque yo estoy seguro que es que son diferentes exámenes. Son como 3 o 4 casos clínicos que prepara para todos. Y algunos generalmente le gusta poner la solium. Le gusta poner la solio, la uncinaria, el cripto y la latum, la famosa latum. Generalmente y tal vez alguno le ponga la fasciola, quizás. Pero yo parto de que a nivel intestinal debería ser un examen basado a nivel intestinal, ¿ya? En tu pregunta, entonces, la solium es la más patógena. ¿Por qué? Porque te puede causar cisticercosis. Y si migra al cerebro, te causa neurocisticercosis. Pero en el caso de que ya haya más ascaris, alrededor de 10, entonces sería ascaris o seguiría siendo la solium. Ahí ya me cambia el panorama. ¿Por qué? Porque ya me ha aumentado de 5, me has aumentado a 10, me has aumentado el doble. Entonces, generalmente hay que catalogar con 10, arriba de 10. Con todo lo que he visto en los parciales, arriba de 10, te puede causar una obstrucción. Y si vos vas a tratar al TAN primero y luego no le das importancia a la crisis, vas a prolongar su obstrucción. ¿Y qué va a hacer? Te va a querer obstruir un hilo dinámico y muere. San Pedro, allá te voy. En el siguiente caso podemos incluir lo que es el Cryptosporidium y la lato. Ya. ¿Quieren paciente con VIH o sin VIH? Mm, Con VIH. sí, Con VIH, por favor. ¿Cuál Ok. entraría? Con los dos. Ya, Rey. A ver, observaciones, paciente con VIH. Vamos a borrar esto, vamos a poner parásito circular de 1 centímetro. 4 ¿qué vamos a cambiar esto? Tenía atún.
para este mono hemos ubicado dos larvas rhabditoideas de estrongiloides. Estrongiloides hemos ubicado. Presenta quistes. Observaciones. Vamos a ubicar, aquí nos falta ubicar, las Yardi hemos ubicado, las nanas también, un huevo de diminuta. Estamos a los ascaris. ¿Qué más le puedo apuntar? Ah, huevos. No, huevos, viste. Nueva histolítica dispar. Dos quistes. A ver, ¿qué más podemos decir? Ya creo que eso. Ya, sí, está bien. Ya, a ver, empezamos por la primera pregunta. Nos fijamos en los casos clínicos. Ya. Observaciones, entonces, nuestro paciente va a presentar VIH. ¿Ya? El parásito en observaciones igual presentamos lo que es un parásito circular de 1 centímetro o quistes de criptosporidio. No sé por qué les dice la doctora que conta cuántos, pero los ooquistes generalmente salen en cantidad y es muy difícil de contar, así que para mí son ooquistes de criptosporidio y bueno, como me enseñó la doctora igual también, así que, pero igual si les pone 10 o 11 quistes, da lo mismo porque si hay criptosporidio, por ende hay harto criptosporidio dentro de los enterocitos, ¿ya? Así que no se confundan esa partecita. Entonces ya presento estas tres observaciones. Presento en materia fecal que presento una Taenia latum, dos larvas rhabditoideas de Strongyloides stercolaris, un huevo de diminuta, de la Taenia immunolepis diminuta, y dos quistes de entomoeba histolítica dispar, de la entomoeba histolítica, generalmente. ¿Ya? Primera pregunta, ¿dónde me voy? Me voy a nivel intestinal, voy a ubicar a mis parásitos a nivel intestinal. ¿Qué tengo? Tengo Cryptosporidium, ¿ya? Y aquí sí te voy a hacer un poquito de zoom para que ustedes puedan guiarse. Esos cuadraditos que ustedes ven con los aspectos cuadrangulares, rectangulares, no son más que los enterocitos, ¿ya? Que están dentro de los, del intestino delgado, de las criptas del liver, como dicen otras. O sea, dibujan un aspecto similar a esto, son cuadraditos, donde nosotros vamos a ubicar. ¿A qué parásito hemos dicho? Al Cryptosporidium primero. Entonces encontramos ooquistes de Cryptosporidium. Recuerden que el Cryptosporidium solo presenta fase sexuada y asexuada, no presenta fase esporogónica. Y por ende, ni bien salga el Cryptosporidium, es patógeno. O sea, automáticamente se vuelve elemento infectante el ooquiste, ¿ya? O sea, no se quiere de una maduración en sí. Y generalmente el hábitat de este parásito, que es el ooquiste, ¿dónde está? Está ubicado a nivel apical, en el extremo, ¿cómo les diría? Apical, o sea, el extremo distal, en otras palabras, porque pongamos esta relación, extremo proximal, medio y distal, ¿ya? Así, algo así, para que me entiendan, eso está fuerita, en otras palabras, en el borde libre, ¿ya? De los enterocitos. Este es el Cryptosporidium. Este es el que está en el medio. Este de aquí es el Sarcocistis y este de aquí es el Lysiospora belli. Y este de aquí es el Strongyloides, ¿ya? Entonces, como en nuestro caso clínico presenta lo que es el Cryptosporidium, entonces, y aparte que tiene VIH mi paciente, ¿qué hace? El Cryptosporidium viene aquí, lo dibuja un cuadradito y en la zona apical del enterocito dibujan los esporozoitos, ¿ya? Yo ubico al Cryptosporidium.
tengo un parásito circular de 1 centímetro. ¿A quién estoy haciendo referencia? Al Oxyurus vermicularis, que es este de aquí, que está en el recto. Digo, en el ciego, perdón. En el ciego. Ya. Aquí dibujo una hembrita entonces de Oxyurus vermicularis. Una hembrita de Oxyurus vermicularis. Ya tengo mis observaciones. En heces fecales, ¿qué se presenta? Tengo un huevo de Taenia latum, Diphyllobothrium latum, que es este de aquí, con su escólex en forma de paletita o de pulgarcito, como la doctora dice. Y es grandecito, recuerden, vean su tamaño, su cuerpo es segmentado, cuadradito, ¿ya? Tengo 2 larvas rhabditoideas de estrongiloides estercolares. Entonces, como recuerden bien, que al medio externo, ¿quiénes salen? Las larvas rhabditoideas del estrongiloides estercolares salen al medio externo y estas mudan y se vuelven enfilariformes, que son las infectantes. Adentro están las hembras partogenéticas, que es la que va a reproducir a estas larvitas, ¿ya? Mediante sus embriones. Por ende, dibujo a la hembra partogenética dentro de los enterocitos, ¿ya? Pueden dibujar 2 porque dice 2. Tengo 2 huevos, no, 2 quistes de entamueba histolítica. Esta de aquí, que es esta. Esta es la histolítica y esta es la cole. Los trofoseitos, ¿ya? Recuerden cuál es la característica diferencial importante. El ectoplasma es abundante, es grande, que es todo este ectoplasma. Presenta barras cromatoidales circulares, ovaladas circulares. En su núcleo presenta un núcleo céntrico y una cromatina periférica regular. Presenta vacuolas y presenta glóbulos rojos dentro del trofozoito de entamueba histolítica, ¿ya? A diferencia de la coli, que poco ectoplasma, sus barras cromatoidales son como irregulares, como espinitas, presenta vacuolas, y su núcleo es excéntrico, su núcleo central es excéntrico, y su cromatina es irregular y periférica, ¿así ya? No es como la histolítica. Y como son 2, dibujo 2 histolíticas, 2 trofozoitos de histolítica. ¿Qué más teníamos? Un huevo de diminuta. Me voy aquí. Como me dice un huevo de Hymenelepis diminuta, pues dibujo aquí. Esta es la Hymenelepis diminuta. Es más pequeña que la saginata, que la solium y que la latum, pero es más grande que la nata, ¿ya? Con sus 4 ventosas. Recuerden que esta tiene un escoles con 4 ventosas. No presenta corona de ganchitos. En cambio, la nana, en su morfología externa, ¿qué va a presentar? Presenta esta de aquí. Ventosas, 4 ventosas y una corona de ganchos o rostelo invertido, o sea, como es invertido, o sea, ingerido, vesiculado, o sea, dentro de su cabecita. Retráctil, como nosotros. Retráctil es como entra, sale, así, ¿ya? Entonces, bajamos, ya hemos ubicado todos los parásitos a nivel intestinal. Nos vamos a la pregunta que dice... bueno, luego tienen que hacer la ubicación en el campo microscópico, que es el famoso circulito. ¿Qué tengo? 2 quistes de entamueba histolítica. Así lo dibujan, ¿ya? Así. 4 núcleos bien definidos. Tengo ooquistes de Cryptosporidium. Ahora, pueden dibujar así el ooquiste o pueden agarrar otro circulito y pintar de color azul todo. ¿Para qué? Para que pongan puntitos moraditos. Y cada puntito moradito representa al Cryptosporidium, ¿ya? Eso se da generalmente, se lo tiene con tinción de Ciel-Nielsen, donde está el azul de metileno, que es la capa que va a teñir de azul la materia fecal, y el rosadito va a estar teñido el Cryptosporidium, ¿ya? ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Pero así. Pueden dibujar un campo microscópico con un manto azul y puntitos
para decir que está el Cryptosporidium ahí, ¿ya? Volviendo al campo microscópico, dibujamos histolítica. ¿Qué más tenemos? Dibujamos no huevito, sino dibujamos al macho del Oxyrus podemos dibujar porque dice parásito de 1 centímetro. Pueden dibujar un macho porque el macho es el que sale también, no se queda a vivir en el ciego. ¿Qué hace? Copula la hembra y se va al machito. ¿Qué más tengo? Tengo un huevo de Hymenopletis diminuta, así cito. El huevo de Hymenopletis diminuta no presenta los filamentos polares, que está aquí, ¿ya? No presenta, es libre de filamentos polares, ¿ya? Tengo 2 larvas rhabditoideas de Strongyloides stercolaris. Esta de aquí es la rhabditoidea. ¿Cuál es la característica principal de una larva rhabditoidea? Pues que presenta lo que es el anclaje genital, o como otros lo llaman, el primordio genital. Es grande en las larvas rhabditoidea del Strongyloides stercolaris. En cambio, en la rhabditoidea de la uncinaria, el anclaje es pequeñito, o sea, el primordio es pequeñito, es un puntito literalmente. En cambio, en la Strongyloides, el anclaje es enorme, ¿ya? Una diferencia que puede que les pregunten su examen teórico. Otra diferencia, en la cavidad bucal. Ay, perdón, aquí está. La cavidad bucal es corta en la rhabditoidea de Strongyloides stercolaris. Y aquí esto es lo que ven, es su esófago en forma circular, ¿no? Redondito. Pero las dos diferencias son la cavidad bucal corta y el anclaje genital o primordio genital grande en la rhabditoidea de Strongyloides stercolaris. Ustedes tienen que dibujar así, sí. A diferencia de la uncinaria, es una larga su cavidad bucal y su primordio genital es pequeñito, ¿ya? Entonces dibujo 2 de estas en el campo microscópico. Y por último, ¿qué tengo? Tengo un huevo de Diphyllobotrium latum, ¿ya? Entonces, el Diphyllobotrium latum es similar al huevito de Phaseolus hepatic. Hemos visto este huevo en práctica con algunos, espero que con todos, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, es similar la forma ovalado. En la parte superior presenta lo que es el opérculo y en la falta presenta el alfacostoma. No, ¿cómo se llama este puntito? No me acuerdo, pero un puntito así, ¿ya? Esto de aquí es lo que le diferencia al alato de la fasciola. Y ven como unos puntitos, hay como unas granulaciones que tiene por dentro el huevito. Aquí es poquito, aquí es harto en la fasciola hepática. En el Diphyllobotrium latum es ovalado, opérculo y su puntito, su colita, como un piecito, un chiquitito nomás. Y eso me caracteriza un huevo de Diphyllobotrium latum, ¿ya? Y por ende ya he dibujado todos los parásitos a nivel intestinal y a nivel el campo microscópico, lo que yo estoy viendo en la materia fecal. Prosiguiendo con las preguntas, identifica el parásito más patógeno. Ahora, tienen que tomar en cuenta, como mi paciente tiene VIH, recuerden que el Cryptosporidium y la isospora son característicos más patógenos en pacientes con VIH, ¿ya? Por ende, entonces, ¿quién va a ser la más patógena ahí? Pues el Cryptosporidium, porque es un paciente inmunodeprimido. No es inmunocompetente, es inmunodeprimido porque tiene VIH mi paciente. Entonces, la latum puede estar años porque no te causa cisticercosis. Puede estar años la latum. El Balantidium son 2 hits. Una diminuta puede estar igual años. El Oxyrus no me causa nada, literalmente. Simplemente reacción alérgica, pero como se ha salido, no debe haber nada ahí adentro, ¿ya? Entonces, el Cryptosporidium aquí va a predominar cuando es un paciente con VIH, porque sus defensas están muy bajas. Si mi paciente no tuviera VIH, ahí ya cambia el rol. Pues ahí entra la latum. ¿Por qué? Porque me causa una anemia la latum. Pero como mi paciente tiene VIH, pues es el predominante el Cryptosporidium. Porque el Cryptosporidium, aparte de que es característico de un paciente VIH, te va a causar fiebre.
¿ya? A nivel intestinal, todos los parásitos que ven aquí no te causan fiebre. Pero si el paciente tiene lo que son los coccidios, como la isospora y el criptosporidium, que están entre los enterocitos, y es peor todavía si está un paciente con VIH, te va a causar fiebre. Esos son los parásitos que te pueden causar fiebre, ¿ya? En cambio, las taenias, estas de todo lo que es en el tracto intestinal, no te causan fiebre. Entonces, marco de elimino, como el paciente tiene VIH, pues el criptosporidium. Si no tuviera VIH, me voy con la lato. ¿Ya? Nos vamos a la otra pregunta. Identifica el parásito más patógeno y menos patógeno. Entonces, el más patógeno, como un paciente tiene VIH, criptosporidium. Porque va a ir destruyendo todos los enterocitos, va a ir avanzando de aquí, tac, 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 tac. Vuelve a abrir, tac, 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 tac. Literalmente va a colonizar todo lo que es el intestino. Va a haber hemorragias, va a haber diarreas severas, literalmente, porque es un daño en tejido, literalmente, porque está en los enterocitos, ¿ya? Entonces, el más patógeno, si tiene VIH, es el criptosporidium. Pero si no tuviera VIH, es la lato. Por la anemia que me va a causar, la lato. ¿Ya? El menos patógeno de todo lo que hemos visto, el oxidus. El oxidus. No hay donde pelear, solo hay un hito. Y recuerden que el oxidus no te va a causar una muerte si está en el intestino. Lo único que llega a llegar es una reacción alérgica, literalmente, porque te causa el prurito pulvar, te puede causar el prurito anal, perianal, o sea, básico, ¿no? O sea, no te causa literalmente una patología mortal que te puede llegar a matar o asesinar. Entonces, más patógeno, si tiene VIH, criptosporidium. Si no tiene VIH, es la lato. Y por ende, el oxidus es el menos patógeno. A nivel intestinal, dice, más patógeno a nivel intestinal, ¿no? A nivel del paciente, pues aquí como no tenemos fasciola, pues prácticamente es el criptosporidium por el paciente que tiene VIH. Por eso sería a más patógeno a nivel del paciente. Nos vamos a otra preguntita de aquí. Describe las características del parásito más patógeno. En este caso, como el paciente tiene VIH, que voy a describir del criptosporidium. Es un coccidio, es un protozoario coccidio que no tiene movimiento. Carece de fase esporogónica. Tiene fase sexuada y asexuada. Entonces, este parásito va a presentar de estadios parasitarios al esporoquiste con sus esporozoitos. ¿Ya? ¿Y ya está? Más describir no hay ahí. Ahora, el ciclo biológico es monoxénico, vía de ingreso es oral, tiene fase sexuada, asexuada, elemento patógeno los esporozoitos, el elemento infectante es el esporoquiste, o el ooquiste, o esporoquiste, es lo mismo. Y no, perdón, ooquistes, no es esporoquiste, estoy confundiendo. Ooquiste, el elemento infectante es el ooquiste, ¿ya? El elemento patógeno es el esporozoito. El que sale, el elemento diagnóstico es el ooquiste, ¿ya? ¿A qué se le dice ooquiste? A los falsos quistes, ¿ya? Eso se le dice. O sea, como en los protozoarios tenemos quistes, y en los coccidios que tenemos falsos quistes, que son los ooquistes, ¿ya? Como carece de fase esporogónica, no necesita del medio externo, pues automáticamente sale y es infectante, ¿ya? ¿Qué más? Ellas son características generales, literalmente, ¿no? Nos vamos a lo que es las características, al cuadro patogénico, pues armo del criptosporidium, todo el cuadro patogénico. Si mi paciente no tiene VIH, pues armo del diflubotrunlato. ¿Qué digo del diflubotrunlato? Es un metazoario pluricelular, de cuerpo plano, segmentado. ¿Qué más? Presenta aparato digestivo, no presenta aparato digestivo, ni circulatorio, ni respiratorio. ¿Qué presenta? Presenta nervioso, excretor y reproductor. ¿Qué más? Estadios parasitarios. Presenta estadios parasitarios como el huevo operculado, el coracidio, el miracidio, la larva pleurocircoide, la adulta.
¿Qué más? A ver, ¿qué más puedo decir del Latum? O sea, todo lo que pueden decir del Latum, preséntenlo como es, ¿no? El ciclo biológico, elemento infectante, la larva cercoide, elemento patógeno en la adulta, es un hospedador paraténico, es un tipo de serio heteroxénico paraténico que tiene 3 hospederos o hasta 4 hospederos. Recuerden que el hospedero paraténico no es más que transporta al parásito dentro de un organismo. El pez chiquito es ingerido por el pez grande, ¿ya? Lo está transportando lo está transportando sin causar una mutación, una evolución del parásito, una transformación. Eso es paraténico, ¿ya? ¿Y qué más? Sale por vía fecal, el huevo, el elemento diagnóstico del huevo, y así está todo el ciclo biológico de la Latom lo dicen y ya está, se acabó. Y he descrito las características internas, externas y el ciclo biológico del parásito más patógeno. Esto, pero es en caso de que no haya VIH. Si hubiera VIH, Cryptosporidium. Nos vamos a la otra preguntita. Realiza el cuadro clínico, pues como es VIH, ya hemos dicho Cryptosporidium. Si no fuera VIH, Latom. El paciente presenta fiebre, sí, presenta fiebre. ¿Por qué? Por el Cryptosporidium, porque está dentro de los enterocitos. ¿Presenta tos? No presenta. ¿Presenta eosinofilia? Puede presentar porque está dentro de los enterocitos. Sí, hay eosinofilia por el Cryptosporidium. Destruir los enterocitos. ¿Y quiénes van a ir a contrarrestar? O sea, ¿quiénes son nuestros paquitos en nuestro organismo? Pues son los eosinófilos, que van a ir a protegernos, ¿no? ¿Presenta anemia el paciente? Sí, presenta anemia. ¿Por quién? ¿Cuál es la anemia más importante que me va a presentar? Como yo tengo a nivel intestinal, tengo este parásito de aquí, que es la Latum, me va a causar una anemia macrocítica hipercrómica por deficiencia de vitamina B12, ¿ya? Característica principal de este parásito. Si hay anemia. Y el tratamiento, ¿a cuál voy a tratar primero? A la tenia yo le puedo dar vitamina D, B12, suplemento, y la puedo mantener aunque años. No me va a ocasionar problemas. Lo que sí tengo que tratar de salvarme es del Cryptosporidium, porque recuerden que este es un paciente con VIH y por ende su sistema inmunológico es inmunodeprimido. ¿Y a quién tengo que contrarrestar en un paciente con VIH entonces? ¿Al parásito o al sistema inmunológico tengo que coadyuvar? Pues tengo que coadyuvar, ayudarle, darle una manito al sistema inmunológico. Porque ¿de qué me sirve que yo le dé tratamiento y tratamiento y tratamiento a mi paciente que tiene VIH por no cuidarse, por no saber cuidarse, si las defensas están inmunodeprimidas? De mano yo le voy a tener bombas de antiparasitarios al Cryptosporidium, si mis defensas nunca van a aumentar. Entonces, cuando es inmunodeprimido, ¿qué tengo que hacer yo? Pues tengo que coadyuvar al sistema inmunológico primero, para que las defensas aumenten. Y una vez que las defensas vayan aumentando, ya pues ahí recién puedo tratar. Pero mientras no se puede tratar, porque es como darle, no sé, ya se me fue la expresión, perdón, pero es como darle algo que mi paciente no va a utilizar, no va a requerir, no utiliza literalmente, lo deja. Es por eso que tengo que coadyuvar al sistema inmunológico, dándole medicamentos que ayuden a coadyuvar el sistema inmunológico del paciente, para por ende tratar. Si yo trato el sistema inmunológico del paciente, el sistema inmunológico del paciente va a ayudarme ¿a qué? A contrarrestar a la parasitosis que está presente. Hay una lógica ahí. O sea, si mi sistema inmunológico no sirve, de mano yo voy a tirar medicamentos de platalmina, de antiparasitarios, no va a funcionar. Por eso tengo que tratar sistema inmunológico. Pero si mi paciente es inmunocomprometido, no tiene VIH, pues ahí recién puedo tratar a mi paciente con antiparasitarios, ¿ya? Profilaxis, pues cuidarse, hay que mejorar el sistema inmunológico, comer carnes bien cocidas, porque el Latum lo ha adquirido mediante el pescado y seguramente no lo ha hecho cocer a
al pescadito. Por eso se ha infectado y ha desarrollado pues lo que es a la difluorobotonlato. Y ahí pueden englobar a todo. Por ejemplo, hay un huevo de técnica diminuta. ¿Qué puedo decir profilaxis? Pues que cuide o lave bien sus alimentos, porque seguramente ha ingerido un escarabajo, que limpie bien su casa, porque es un hospedero accidental, ¿no? O sea, esas cositas básicas tienen que decir en profilaxis. ¿Alguna pregunta? Donde mencionabas el tratamiento en los inmunocomprometidos, ¿qué sería en realidad o qué pondríamos en ese apartado? Pues recuerda que el VIH no es más que es un virus, no es una bacteria, ¿ya? Es un virus, es el virus de inmunodeficiencia adquirida, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que darle? Pues tengo que darle una terapia antirretroviral, o sea, tengo que darle antivirales, porque la patología del paciente es un virus que le está causando un sistema inmunodeficiente. Y ahí pueden meterlo los antivirales, generalmente ¿cómo se dice esto? La Rinotavir, creo que hay algún medicamento que dicen. Pero con que ustedes mencionen antivirales, tratamiento con antivirales, pues su pregunta ya está respuesta ahí. Porque hay diferentes, ¿cómo le digo? Protocolos para tratar el VIH. Depende de la etapa que esté, si es etapa avanzada o si ya está en el síndrome, en el SIDA. O sea, hay diferentes tipos de tratamientos. Pero con que ustedes digan un tratamiento con antirretrovirales, ya está correcta su respuesta. Bueno, creo que está todo claro, ¿no? ¿Alguna duda, pregunta? ¿O quieren hacer un caso clínico más? ¿Qué más les podría decir? Sin áreas, ya áreas. Ah, y recomendaciones, chicos. Cuando van a dibujar a nivel intestinal, no se olviden poner los nombrecitos. La doctora, si ve sin nombres, tú valiste madres. No sirve la respuesta. Por más que hayas dibujado bonito, no sirve la respuesta. ¿Ya? Y bueno, el día martes me estaba hablando con la doctora, quería pasar el documento dibujado del intestino porque les había prometido dibujar el intestino y ustedes iban a dibujar directamente, ¿no ve? No les voy a dibujar a lo que me ha dicho. Me ha dicho que ustedes van a dibujar nomás. Consejo, traten de dibujar grande, no lo hagan mísero. Para eso tienen el reverso de la hoja y creo que van a ser como 3 o 4 hojas, me dijo su examen. Así que, os les voy a dar así. Traten de dibujar grande para que no estén dibujando chiquititos sus dibujos y a veces por dibujar chiquititos, la doctora hace como que no lo ve bien y está mal. ¿Ya? Yo al menos trato de perdonar, aunque vea un chiquitito veo, pero ya los perdono y digo, ya bueno, he hecho el esfuerzo. Pero las doctoras generalmente, cuando son pequeñitos, les anulan o les ponen más bajos puntos. Así que agarran el reverso de la hoja y dibujen todo el intestino en grande. Generalmente, ¿qué tienen que agrandar? El colon ascendente, el ciego y el intestino delgado. Esto del transverso y el descendente no es muy importante porque no hay ningún parásito ahí, ¿no ve? Estos traten de agrandar estos conductos del intestino y pongan los nombres. Lo mismo cuando vayan a dibujar en el campo microscópico, que es el circulito. Igual tienen que poner sus nombrecitos con flechitas. Y bien, ya, cuidado que por no poner nombres estén perdiendo puntitos. ¿Alguna pregunta, duda? Quería preguntarte, según tu criterio, ¿qué parásitos valdría la pena, digamos, estudiarlos más en caso de que pues, sean los que más recurrentemente la doctora lo pone como patógenos? Ah, ya. Como consejo pueden
priorizar, aprenderse de memoria lo que es la Latum, la Saginata, la Solium. La Solium por ley va a entrar, en cualquier de sus exámenes sí o sí va a entrar. El Cripto, la Histolítica y la Uncinaria. Sí, la Uncinaria. La Uncinaria, y el Ascaris. Esos generalmente la otra trata de ponerlos como los más patógenos. Pero la Solium siempre la pone. Siempre la pone. De las más Johnny, patógenas. tengo una pregunta. ¿En qué caso la histolítica llegaría a ser la más patógena? Llegaría a ser en caso de que la cantidad sea abruptamente elevada, porque te puede decir que hay como unas 10, 12 histolíticas, ahí ya te puede causar una cierta patología, un cierto cuadro clínico, la entamueba histolítica, cuando es en cantidad abundante. Porque después, si no tratas a la histolítica, ¿qué te puede dar? Te puede dar una amebiasis como está intra, se puede volver extraintestinal, te puede causar accesos y todo eso. Así que cuando es elevada cantidad de las histolíticas, ahí ya se vuelve un poco más patógeno. Gracias. Y ahora que tocaste el tema de los abscesos, aparte de la histolítica, ¿qué parásitos más podrían causarnos abscesos hepáticos o no sé cómo se llama el otro para el peritoneo? Aparte de eso, o sea, no es mal, ¿qué es el acceso, digamos? O sea, el acceso es la infección extraña por agentes extraños. ¿Por qué está compuesto un acceso? Por pus. Y cuando hay tejido muerto se causa pus. Uno de esos te puede causar el Ascaris, porque recuerden que el Ascaris tiene como, no siempre puede estar en el intestino, puede estar en otros lugarcitos que no sea su hábitat. Y si ese parásito se muere, pues es un tejido muerto y se va a causar infección, te va a causar un pus y se va a formar un acceso. Generalmente el Ascaris y la histolítica. No sé si es que yo recuerde. Otra pregunta. Si hubiera lo que Cuando para la... Adelante. una de las preguntas así rápido era de que cuando te refieres a colocar los nombres, digamos, de cada parásito, ya sea a nivel intestinal o en las heces fecales, es necesario, o sea, la doctora, que le pongamos, o sea, todo nombre, o sea, estrongiloides, estercolaris o Vanatidium coli, o solamente sería estrongiloides, porque algunos tienen un nombre más complejo, o es completo todo el nombre. Generalmente es completo el nombre, ¿ya? Pero si ustedes son vivos y no se acuerdan, ¿qué pueden hacer? Como dices, estrongiloides estercolares. Puedes mencionar estrongiloides y abreviarla con una S, estercolares, para que no te estés complicado. O en el caso del Ascaris lumbricoides, puedes poner Ascaris y abreviar con L. O el caso de la Giardia, Giardia puedes poner y L abreviado, que significa Giardia lami intestinales. O sea, puedes utilizar abreviaciones si es que en caso no te llegas a acordar. ¿Ya? Ya, gracias. Del deep follow button en general es un poco confuso, ¿no ve? Deep follow button, dicen. Pueden abreviar la D y poner la lato, deep follow button lato. Es válido igual. Perdón por interrumpir. Espero que Quería esto no sea redundante. Quería preguntarte una cosita más. Entonces, los parásitos que se encuentran a nivel intestinal, si no es en cantidad, no nos van a dar fiebre, ¿no? No confundas con lo que te he dicho. Todos los parásitos que están a nivel intestinal, o sea, en el tubo digestivo fuera de los enterocitos, no te van del intestino delgado, no te van a causar fiebre. Los que están en los enterocitos, como son los coccidios, sí te pueden causar fiebre. El Cryptosporidium, la isospora, el Sarcocistis. Gracias.
Gracias. ¿Quién era? Yanda le estaba preguntando, creo. Sí, si hubiera lo que es una Solium y como 12 Ascaris en general, o sea, en el paciente, ¿cuál pondríamos la más patógena? Pues ahí te está predominando, ¿quién? La cantidad. Me Sí. estás mencionando 12 Ascaris y me estás mencionando una Solium. Obviamente, el Solium es más patógeno, pero la cantidad de los Ascaris me está alarmando. Porque, a ver, ¿cómo les explico? O sea, cuando un paciente lleva sus muestras fecales, la cantidad que sale no es la exacta que está dentro del intestino. Pueden haber más parásitos. Solo es una muestra, una porción de toda la muestra, ¿ya? Pero la autora les dice con numeritos para que ustedes se guíen y digan, ah, bueno, hay como 12, hay abundante cantidad. Hay 5, hay regular cantidad. Hay 2, baja cantidad. En ese caso, como son 12 ascaris, ¿quién va a predominar? Los ascaris, porque te puede causar una obstrucción, porque hay una cierta cantidad. Y si yo le doy a la solium, le doy medicamentos y lo voy a hacer que el ascaris se prolongue más y en vez de, hasta que trata a la solium, voy a matarme con el ascaris, ¿ya? Sí, es que como era a nivel intestinal, yo decía que tal vez la Ascaris, obviamente, pero a nivel del paciente en general, o sea, tenía duda de que tal vez la Solium. Ah, claro. O sea, el paciente te dice, más les dice paciente, ¿por qué? Porque recuerden que están avanzando fasciola hepática y la fasciola hepática está en el conducto biliar del hígado. Por eso se dice a nivel del paciente. Entonces, el paciente engloba a todos los órganos, intestino delgado, grueso e hígado. Pero como hay ascaris, el ascaris está predominando. Porque si yo trato a un parásito, a la fasciola que está en el hígado, hasta que le trate, el ascaris me va a matar por un hilo dinámico. ¿Alguna otra pregunta más? ¿Dudas? ¿En qué situaciones priorizamos a la fasciola hepática? A la fasciola hepática, la cantidad también. Hay buena cantidad, por ejemplo, 10 fasciolas hepáticas, a diferencia de una saginato, una lato, fasciola hepática, porque te está causando obstrucción biliar y te puede causar una ictericia. Cuando la cantidad es elevada de las fasciolas, ahí recién priorizas a la fasciola. Pero dudo que les ponga algo así para mañana, porque la fasciola no es un parásito propio del intestino, es parásito propio del hígado. Pero es muy buena tu pregunta. Vitalizas, o sea, das prioridad a la fasciola siempre y cuando haya una buena cantidad, unas arriba de 10, 11, 12. Ok, gracias. ¿Qué más les puedo decir? Consejos. No, creo que nada más. Ya me estoy durmiendo a las 11. Oye, Johnny, disculpa. Digamos, si tengo 12 Ascaris, el ejemplo que ya estaba más anterior, y tengo una Solium y tengo, digamos, unas 5, digamos, fasciolas a nivel del paciente, ¿cuál llegaría a ser, digamos, más patógeno? El ascaris por la cantidad. El ascaris, como hay en cantidad, ya se ha dicho. Por más que yo trate una fasciola o una solium, el ascaris por la cantidad de exabrusta que hay, me va a causar una obstrucción. Y si hay una obstrucción, la obstrucción tranquilamente te puede matar, por más que haya cantidad. En ese caso yo tengo que dar prioridad primero a quién, al ascaris. Una vez que el ascaris sale, ya diciendo doy prioridad a quién, a la taenia solium. Una vez que la taenia solium ya sale por completo, ¿a quién doy prioridad? A la fasciola hepática. ¿Qué más? Johnny, cuando vayamos a dibujar los parásitos en el intestino, ¿es necesario dibujar las dos hembras y el macho en el ascaris?
o solamente dibujamos una y una? Eh, dependiendo. Si te dice huevos fértiles, dibujas hembra y macho. Si te dice huevos infértiles, dibujas solo hembras. Así que es igual como el Oxyrus, ¿no? O sea, eh, el Oxyrus, el macho que hace, copula y se va. Es el bandido como nos culpan a nosotros los hombres. La copula y se va, la abandona. El Ascaris hace lo mismo. Su función es copular a la hembra, nada más. Así que no hay problema, no habría problema en sí, porque tú te puedes defender con la base de qué, porque me salen huevos fértiles, entonces hay hembra y macho en el intestino, pero si me salen huevos infértiles, hay solo hembras en el intestino, ¿ya? Y las colitas, no se olviden, la del macho es redondeado, o sea, de todos los nematelmintos, las colitas tienen un aspecto de curvita, las de las hembras son rectas, ¿ya? En ese caso que dijiste de que si había, por ejemplo, en heces fecales, unas cariasis, no dibujo nada entonces en intestino. No, porque no te menciono huevo. Tal vez es un Ascaris desierto que se ha salido por sí sola. Si no hay hembra, solo había macho, digamos. Johnny, disculpa. En todo caso, si digamos, nos ha salido que habría, digamos, 10 huevos de Ascaris, sería necesario igual dibujar, digamos, 5 hembras y 5 machos digamos, en huevos de Ascaris fértiles, ¿o no? O nomás sería necesario, nomás, digamos, 2 machos y 4 hembras, por así decirlo. Eh, hay también es un poquito más de lógica para que colaborarles a ustedes. ¿Por qué? Porque si yo dibujo como dices, 10 huevitos de Ascaris, dibujo como 10 para 5 hembras, 5 machos, no, o sea, por ley en sí tendrías que hacer 10 hembras y 10 machos, porque una parejita te da un huevito, digamos. Así es la lógica que estamos suponiendo, ¿no ve? En ese caso, como hay arriba de 10, te puede causar una obstrucción. Y si vos dibujas como unos 10, en sí serían 10 machos, 10 hembras, o puedes dibujar solo 10 hembras. La cantidad, ya a simple vista, vos ves tu dibujo, dices, bueno, aquí hay hartos Ascaris. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pucha, es una obstrucción. O puedes dibujar 10 hembras, 10 machos. Hay hartos ángeles. Si el autor simplemente va a fijar, no va a contar cada presa, va a ver si hay buena cantidad, entonces el Ascaris. O sea, como un consejo. Pues, o sea, no hay problema, no habría problema si tú dibujas hembra y macho o solo dibujas en puras hembras. Pero con que la cantidad se vea así, vos veas tu dibujo y digas, no, hay harto, ¿qué es esto? Es Ascaris. Es hartísimo. Te das cuenta que hay una gran parasitosis ahí. Es más, va por ese camino más la cantidad que la doctora les menciona en cada parásito. Oye, bueno, en sí, muchas gracias. Pero también, ¿sabes? Una preguntita, ¿cuándo sería esto del sarcociste que va a predominar? ¿En qué situaciones? Cuando a nivel intestinal te presente sarcocistis hominis. Bueno, en sarcocistis con el criptosporidium y la isospora son de VIH. Y el sarcocistis igual puede haber, pero el sarcocistis no es tan patógeno en otros casos, más es de la llamita. Sí te puede causar enfermedad, pero si vos le comparas con una solium, la solium te va a ganar. El sarcosis no es tan patógeno como el cripto o como la isospora, porque la cripto y isospora generalmente son pacientes con VIH. En sarcositis sí se puede presentar con VIH, ahí ya recién puede entrar, porque es un coccidio cuando presentas VIH. Pero si no presenta VIH y solo esta sarcocistis, no te toma tanto en cuenta su patología de sarcocistis. Pero si presenta VIH, sí se puede presentar más patógeno. Recuerden esa curvita, que el menos patógeno puede volverse más patógeno cuando hay VIH. Ya. Y pues, una cosita más, por favor, sobre del sarcocistis. ¿Cuándo sería el Lindermani? Lindermani. Es en pacientes. ¿Qué tipo de paciente será? No, me olvidé.
Pero si es del Lindemani, hay una preguntita clásica que presenta. A ver, dame un segundo. Hay una pregunta clásica que les ha debido hacer en práctica. ¿Cuándo es el Lindemani? O alguien del grupo que conozca. Se me fue esa partecita, pero sí sé que es del sarcocistis. Ya, aquí está. El Lindemani es cuando, bueno, está en el sarcocistis, pero es cuando el humano actúa como hospedero intermediario, o sea, es el accidental del sarcocistis, ¿ya? Es el hospedero accidental. Pero si es el sarcocistis hominis, es cuando el humano es el hospedero definitivo, pero del Lindemani es cuando es el hospedero intermediario. O sea, el definitivo va a ser como te digo, otro animalito. O sea, aquí cambia. En el sarcocistis hominis es definitivo el humano, pero en el Lindemani es cuando el humano es el intermediario accidental. Actúa como un intermediario accidental. Ah, perfecto. Muchísimas gracias. Eso tenía duda. O sea, lo más principal ahí sería mencionar es un hospedero intermediario accidental en el Lindemani. O sea, en todo caso estaría consumiendo, digamos, ¿cómo se llama? El, lo que serían heces, ¿no ve? ¿Cómo se llama esto? Me he olvidado. Unos ooquistes, pues, porque Los ooquistes. la llamita que hace ingiere ooquiste y se da el sarcocistis. Sí. Aquí es lo contrario, digamos. Eso. Muchas gracias, Johnny. Creo que nada más, ¿no, chicos? ¿Qué os puedo decirles? Bueno, si es que me acuerdo de algo más, les aviso por el grupo. Que les vaya bien el día de mañana en su examen. Si ustedes hacen como práctica, vienen practicando, les va a ir bien, se van a dar cuenta que el teórico no es tan complicado. El práctico, si ya ha atendido a la clase práctica, dibujar, ubicar, el más patógeno, todo eso, perfecto para ustedes, les va a ir bien. O sea, el primer examen siempre dicen que es el más fácil. Tranquilamente pueden sacarse 35 y ya ir con una nota buena al segundo parcial. Para eximirse, la que va a definir es el segundo parcial. Ahí define todo. Y la práctica también. Ahora que la práctica es 30, aprovechen, porque llegan a 51, se pueden eximir tranquilamente, ¿ya? Eso sería todo, chicos. No sé si alguno nos veríamos mañana o sea directo en su examen. Bueno, gracias, Johnny.